Situación de América Latina y Argentina desde 1850 hasta 1880. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo que en Europa, en el periodo desde 1850 en adelante hasta 1914, hubo un crecimiento económico e industrial, se produjo la segunda revolución industrial, sobreproducción de productos en Inglaterra, en Alemania y también en América, en Estados Unidos. El crecimiento económico permitió que las ciudades se beneficiaran y que también se beneficiara una clase social que fue la clase burguesa. Se dieron cambios sociales y urbanos, urbanísticamente crecieron las ciudades, mejoraron, se crearon plazas, se crearon carreteras, se crearon empedrados en las calles y en cuanto a los cambios sociales, si bien se vio muy beneficiada la burguesía, también las clases bajas tuvieron ganancias, sobre todo intelectuales y políticas. Empieza la democracia de masas y con esa democracia de masas y con el surgimiento de partidos políticos organizados, las clases inferiores tuvieron la posibilidad de participar políticamente y formar parte de lo que nunca habían formado parte, que es la política de cada país. Los estados se unifican, los últimos dos estados que quedaban desmembrados, que eran Alemania e Italia, y en cada uno de los nuevos estados van a surgir estas ideas nacionalistas que logran que la gente tenga amor por su patria y puedan defenderla. Y que haya símbolos que unifican a toda una nación o a todos los miembros de una nación, como son el himno, la bandera, fechas patrias, etc. Culturalmente la gente va a tener más desarrollo, la educación pasa a ser una obligación del Estado, entonces se va a obligar a los niños a ir a la escuela, se van a dictar leyes educativas en todos los países y además se da un desarrollo artístico, científico, tecnológico, gracias obviamente a lo primero que dije, que fue el crecimiento económico. Y esto va a permitir que las potencias o los países europeos empiecen a pelear entre ellas para ver cuál es la potencia europea y para lograrlo van a tratar de dominar otros territorios. Esa dominación está basada también en el desarrollo intelectual porque tiene que ver con las ideas nuevas que surgen en cuanto a la naturaleza del hombre y a la raza. Y de esta forma vamos a tener que el blanco es más importante que el negro y por eso, o que el amarillo, y por eso puede dominar o colonizar a estas razas. Esto es lo que vimos que estaba pasando en Europa. ¿Qué pasaba mientras tanto en América? En América, el siglo XIX, 1850, nos va a mostrar una América dependiente totalmente de Europa. Los países industrializados europeos que nombré recién, Alemania, Francia, Inglaterra, van a demandar materias primas, como siempre. Y Argentina y el resto de América Latina van a estar predispuestos a darle lo que necesitan los países europeos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Quieren distintos tipos de materias primas. Quieren minería, ¿sí? Quieren cobre, estaño, petróleo, quieren productos agrícolas ganaderos, carne y cereales, fundamentalmente trigo, y además quieren los productos tropicales, algodón, ananá, banana, café, ¿sí? Que son los productos que nos pueden ofrecer las islas del Caribe. Gran Bretaña fue gran inversor, ¿sí? Invirtió en América Latina en muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo económico. Una de las inversiones más grandes que hizo fue traer el ferrocarril a América Latina. Entonces todos los países hicieron contratos con Gran Bretaña para que ellos invirtieran dinero en el ferrocarril,
establecieran los puntos ferroviarios, normalmente estos puntos iban desde el lugar de producción de la materia prima al lugar de exportación, es decir, desde la zona de producción de café, de algodón, de petróleo, de minería, al puerto desde donde se exportaba el producto a Gran Bretaña. Establecieron frigoríficos, silos, mataderos, el sistema de transporte, o sea, los tranvías en las ciudades, por ejemplo, y además organizaron todo el sistema de comercio y de finanzas en América Latina, es decir, que hubo muchos comerciantes ingleses que se establecieron en los países americanos y además bancos, que realizaban las transacciones comerciales y financieras. Pero, por más que desde el punto de vista económico estuviésemos dominados por Gran Bretaña, no nos convirtió en colonias, o sea, América Latina eran países independientes, dependientes económicamente de Gran Bretaña por esta necesidad de vender materias primas y comprar productos elaborados, pero no éramos colonias, ¿sí? Políticamente éramos independientes. Estados Unidos, que fue siempre el papá de América Latina, crea en el siglo XIX la doctrina Monroe. La doctrina Monroe decía que América era para los americanos. ¿Y qué implicaba esto? Que evitaba que los países europeos se metieran en las decisiones o en los conflictos que había en América Latina. Es decir, si dos países se pelean en América Latina o tienen conflictos económicos o conflictos limítrofes, Europa no tenía por qué meterse. El único que tenía derecho a meterse era Estados Unidos porque formaba parte del continente. Eso es lo que decía la doctrina Monroe. Además, Estados Unidos establece con todos los países de América Latina, que son sus hijitos, dos formas de actuación. La actuación como buen vecino o la del gran garrote. La del buen vecino es una postura colaboracionista. ¿Qué significa? Que Estados Unidos nos va a ayudar a los países más pobres del continente a salir de esa pobreza o a superarla siempre que nosotros colaboremos con ellos. Es decir, si nosotros le compramos productos elaborados a Estados Unidos nos puede prestar plata con altos intereses y transformándonos en deudores, pero no importa, somos buenos vecinos. En cambio, si nos oponemos a la participación de Norteamérica en nuestras políticas, ahí se aplica el gran garrote, que es la actuación del papá malo que le va a pegar al nene. ¿Sí? El papá malo es Estados Unidos y el nene, obviamente, el país que se niega a que el padre participe de sus decisiones. ¿Se entiende? Las dos, tanto la del buen vecino como la del gran garrote, son consecuencia directa de la doctrina Monroe. Si, según la doctrina Monroe, Estados Unidos nos va a proteger a nosotros, porque es el país más desarrollado del continente, lo va a hacer de estas dos formas, mediante la paz, si colaboramos con ella, o por la violencia o el gran garrote, si nos oponemos a la participación de Estados Unidos. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, los países latinoamericanos se dedicaron a exportar materias primas. Entonces, en cada uno de los países se producía y se exportaba lo que mejor se daba en ese país. Obviamente en Brasil, por el clima tropical, café y caucho, guano, salitre y posteriormente cobre en Chile y Perú, estaño en Bolivia, ¿sí? La banana en Centroamérica y Ecuador, el azúcar en Cuba y el Caribe, todas materias primas que eran necesarias en Inglaterra. Había países que podían producir otra cosa, pero era para consumo interno, o sea, en Brasil no se producía solo café y caucho, se producían otros productos, se producía trigo,
soja, maíz, pero eso era para el consumo interno. Lo que se exportaba era lo que se necesitaba en Europa y lo que demandaban, obviamente, los países industrializados. Y estos países industrializados impusieron, como les dije recién, que lo hizo Gran Bretaña en gran medida, los ferrocarriles, los puertos, mejoraron todos los puertos de América Latina y realizaron la explotación directa de algunos productos como el azúcar, la banana y la minería en algunos países. Ahora vamos a ver específicamente esto. ¿Qué beneficios tuvo Latinoamérica con esto de estar relacionado directamente y en forma absoluta con Gran Bretaña y con los países más importantes de Europa desde el punto de vista comercial? Es que en América Latina se transformaron las ciudades, es decir, hubo entrada de dinero gracias al comercio y gracias a los créditos que nos prestaban, y eso transformó las ciudades. Las ciudades crecieron, se urbanizaron mucho mejor, hubo calles que se ampliaron, se crearon avenidas, se instalaron servicios urbanos, se establecieron sistemas de agua corriente, se establecieron sistemas de desagüe, transportes para la gente que vivía en las periferias de las ciudades. Es decir, todas las ciudades, sobre todo las ciudades muy grandes, tuvieron un gran avance gracias al aporte económico dependiente o consecuencia de esta relación económica con Europa. Pero obviamente, para poder conseguir materias primas en América, se necesitaban tierras de donde sacar esas materias primas, ¿sí? Tierras para la agricultura y tierras para la ganadería. Y en todos los países había muchas tierras que eran fiscales, que eran del Estado, pero que estaban en manos de los pobladores autóctonos, ¿sí? Y otras tierras que estaban en manos de la Iglesia. Los dos, o sea, las comunidades indígenas y la Iglesia, utilizaban estas tierras, una parte de ellas, para sembrar, para tener animales, para el consumo propio. Pero como eran muchas las tierras, entonces lo que hicieron los distintos estados fue expropiarlas, es decir, sacárselas tanto a las comunidades indígenas como a la Iglesia. En algunos países como en el nuestro se hicieron campañas, ¿sí? Como la campaña al desierto, para sacar a los indígenas de las zonas fértiles y ubicarlos en tierras que eran menos fértiles, que no eran buenas para la agricultura y ganadería, mediante acuerdos que se hicieron con el Estado. O sea, el Estado les daba esas tierras, no los molestaba, ellos podían seguir viviendo en comunidades, pero las tierras fértiles quedaban para el gobierno nacional. Una vez que se conseguían esas tierras, el problema era quién las trabajaba, porque las tierras pasan a ser del Estado, el Estado las divide, normalmente forma grandes estancias, latifundios o haciendas, no me salía el nombre, y son entregadas para su trabajo a la oligarquía, a la gente que está en el poder o que son amigos de quien está gobernando. Obviamente, ese gobernante no va a ir a trabajar la tierra, ¿sí? Si no va a ir a vivir a 500 kilómetros de una gran ciudad, alejado de todos los lujos de la ciudad, para dedicarse a criar vacas o a sembrar trigo. Por lo tanto, es necesario incorporar trabajadores. Y las formas de incorporar trabajadores fueron a los mestizos y a los indios que estaban, entre comillas, civilizados, ¿sí? Que no eran rebeldes, se los convirtió en peones, es decir, trabajaban la tierra como lo hicieron siempre, pero ya no para sí mismos, sino para un terrateniente que es el dueño de las tierras. Y a cambio de esto le pagan un salario, pero ese salario es en bonos.
y esos bonos o vales se podían cambiar únicamente en la estancia donde se trabajaba. Es decir, para que lo entiendan, una persona trabajaba un peón durante un mes y al cabo del mes se les entregaba un vale por 2 mudas de ropa, por 1 kilo de azúcar, 3 kilos de yerba, 5 kilos de arroz, bueno, y 3 o 4 cosas más. Y ese vale lo tenían que cambiar en el negocio, almacén o depósito o proveeduría que había en la misma estancia y que era del dueño de la estancia. Entonces, iba a cambiar su bono de yerba, le daban un paquete de yerba, 1 kilo de yerba, y eso era parte de su sueldo, o sea que nunca iba a tener efectivo dinero para poder irse de esta situación. En otros países recibieron inmigrantes chinos, que fue el caso específico de Perú, ¿sí? Estos chinos se endeudaban porque los empresarios les pagaban el pasaje desde China a su país, a Perú, y como les pagaba su trabajo en bonos y una décima parte se lo pagaba en efectivo, nunca juntaban la plata para devolver el dinero del pasaje a su empleador. Entonces terminaban, no eran esclavos, porque la situación de esclavitud no existía, pero terminaban tan endeudados con la persona que los había traído a América que estaban en un sistema similar a la servidumbre. Y en otros países como en Argentina, en Brasil, en Chile, en Cuba, en Colombia, se hizo una gran propaganda en Europa de que en estos países se entregaban tierras gratis y gracias a eso se produjo un gran movimiento migratorio de varios países de Europa cuyos habitantes, para escapar de los conflictos europeos o de la pobreza que había allá, y con la promesa de que acá iban a tener tierras propias, se vinieron a vivir a estos países, dejando su vida en Europa, y bueno, en algunos casos lograron tener una pequeña fortuna en lo que era América, lo que para ellos era el nuevo continente, y otros directamente vinieron, cambiaron de lugar, pero siguieron en la pobreza y siguieron sin tener ninguna ayuda económica. Esto lo vamos a ver específicamente después en Argentina. Mientras esto pasaba con los trabajadores, con el pueblo, con la clase baja, los que manejaban a los trabajadores, a la economía y a la política de los países latinoamericanos eran, como siempre, la minoría oligárquica. Estos oligarcas eran los terratenientes, los dueños de las grandes tierras, eran los grandes comerciantes, no el tipo que tenía gallinas y huevos para vender e iba a la feria, ¿sí? Porque ese es un miembro del populacho, ¿sí? El gran comerciante, que era el comerciante que exportaba productos, ¿sí? Que compraba las cosechas o compraba los animales y los exportaba. Y los representantes de los comerciantes ingleses que se venían a vivir a América, obviamente eran ingleses, y se dedicaban a una producción determinada. Entonces, producían, por ejemplo, cacao o banana o café, se dedicaban a la producción, a la extracción del producto y al traslado de ese producto a Inglaterra, utilizando la mano de obra que existía en América. Eso se transforma en una economía de enclave, ¿sí? Se utiliza la tierra de América, se utiliza la mano de obra de América, se produce algo, se envía a Europa ese algo que se produce y en realidad lo único que le queda a América es algo de trabajo para algunas personas que están en situación de servidumbre y los impuestos aduaneros, que para estas economías de enclave son bastante bajos. Es decir, el país que tiene economías de enclave no gana absolutamente nada con ellas. ¿Se entiende?
Si yo le presto mi patio a una persona para que venga, siembre, coseche y se lleve la lechuga que sembró y cosechó, y a mí no me deja nada, obviamente yo no gano nada. ¿Qué es lo que voy a evitar? Tener que salir a regar el patio, por ejemplo. ¿Sí? Pero no gano absolutamente nada. Eso es lo que ocurre con las economías de enclave, que son típicas de las zonas tropicales. O sea, los que exportaron, produjeron, extrajeron y exportaron los productos con estas características son empresas que estaban en la zona de México, en la zona del Caribe, y algunas empresas que se dedicaron un poquito más adelante a la explotación del petróleo. Bueno, entonces económicamente América Latina somos dependientes de los países europeos. Políticamente, ¿qué nos está pasando? Tenemos una minoría oligárquica que les dije recién, que son los de la clase más alta, formada por los terratenientes, los comerciantes y esos representantes de las potencias europeas, que son quienes van a empezar a manejar la política. A ver, lo de empezar, siempre la manejaron, ¿sí? En el Cabildo de Buenos Aires en 1810 y en el Congreso de Tucumán los que estaban no eran albañiles, eran vecinos, eran criollos, eran gente de poder, con poder adquisitivo, ¿sí? O sea, con una buena economía. Entonces, acá va a pasar lo mismo, lo que pasa es que cada vez son núcleos más reducidos porque es la gente con más plata y con más poder los que van a manejar la política. Los países son independientes, ¿sí? Excepto económicamente, que ya lo vimos, pero no están organizados todavía y estamos en 1850. Recuerden que en 1824 terminaron las guerras con España y a partir de ese momento podíamos decir que los países americanos ya eran independientes. Pero en 1850 pasaron 26 años y aún no estamos organizados. ¿Por qué? Porque los países lo que necesitan son constituciones. Cada país necesita tener una constitución nacional donde estén las bases de la organización de cada una de las naciones y de los estados. Y para poder organizar esto, lo que se necesita es tener una unificación en cuanto a los ideales políticos. Y justamente en América Latina lo que sobran son ideas opuestas. ¿Sí? Somos nosotros uno de los países de América Latina y ya hemos visto que siempre tuvimos ideas opuestas, morenitas, saavedristas, monárquicos, republicanos, y ahora vamos a empezar a hablar de liberales y conservadores, que en general buscan lo mismo, que es la organización del país, pero de formas diferentes. Los liberales no quieren tener ningún tipo de relación con el Estado, con la Iglesia, pretenden un Estado laico, ¿sí? Liberales sin relación con la Iglesia, mientras que los conservadores, ¿sí? Que son los de más alta alcurnia, son los más cerrados, consideran que el Estado y la Iglesia son las dos instituciones fundamentales para que pueda existir una nación. Por lo tanto, sí o sí, el cura tiene que estar al lado del gobernante, ¿sí? El liberal quiere que el cura esté en la iglesia y el gobernante en la casa de gobierno. Los conservadores quieren que ambas instituciones estén de la mano. Y la otra gran diferencia entre estas dos ideas es que los liberales quieren autonomía, si quieren que un país esté dividido en provincias o en estados pequeños y cada una de esas provincias o estados sea autónoma, que estén regidos por un gobierno nacional, ¿sí? Pero que ese gobierno nacional dé directivas a nivel nacional y que cada una de las provincias las pueda acatar de acuerdo a las singularidades o diferencias regionales que existan entre ellas, que es el caso de un país federal como el nuestro, por ejemplo. Mientras que los conservadores consideran que
tiene que haber un poder central nacional fuerte que tiene que gobernar a todo el mundo. En este caso, las provincias deberían estar gobernadas por una persona nombrada por ese gobierno central. Entonces, si en una nación conservadora hay 10 provincias, los 10 gobernantes van a ser del mismo partido político que el gobernante nacional. Mientras que en un estado liberal puede haber 5 gobernantes de un partido, 2 de otro, 1 de otro, otro de otro, y el gobernante nacional puede ser de otro partido. ¿Sí? Esto es en cuanto a política, pero también las leyes para un estado conservador son iguales para todos, mientras que el estado liberal pretende que en esa autonomía se adapten las leyes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una provincia pasó por una crisis, por ejemplo, una inundación, se pudrieron todas las cosechas, no hay plata, está en una emergencia económica, entonces se aumentan los impuestos para todas las provincias. Para los conservadores se aplica para todas igual. Si no tenés plata, jodete y pagame lo mismo. ¿Sí? Para los liberales se respetan las autonomías. Entonces, todas las provincias van a aumentar los impuestos, menos esa que está en crisis, porque tuvo un problema que la llevó a tener la crisis económica. ¿Se entiende? Se respetan las individualidades. ¿Sí? Eso es en los liberales. Y por eso el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. Conservadores, cura, gobernante juntos y entre ambos deciden qué pasa en el país. Cuando se empiezan a pelear estas dos ideas es cuando se deja de organizar o se impide la organización de la Constitución Nacional porque no se ponen de acuerdo en qué tipo de Estado quieren. Y acá es cuando empiezan a surgir en cada uno de los países los caudillos. ¿Sí? Estos personajes tipo Rosas, que ya lo vimos, que van a tratar de manejar los territorios, y no únicamente los territorios, sino que van a manejar la política y van a manejar el sufragio, de tal forma que cuando una persona vaya a votar, le van a cambiar el voto. ¿Sí? Yo voy y voto a los liberales, pero en la mesa electoral hay un conservador tomando nota. Entonces anota que yo le voté a los conservadores. Eso es fraude. ¿Sí? Y eso es lo que se hacía. ¿Para qué? Para que siempre ganaran los mismos. ¿Está entendido hasta acá? Obviamente los mismos que ganan son los de este grupito oligárquico que maneja la política. ¿Está entendido, no? Si bien Brasil forma parte de Latinoamérica, la organización política, institucional y económica de este país fue muy diferente al del resto de América Latina. Brasil se convirtió en un régimen imperial después de su independencia de Portugal, se nombró un monarca, eso ya lo hemos visto, y ese régimen imperial, ese emperador que tuvieron, duró durante muchos años. Pero en 1848 más o menos, empieza a haber una división del ejército y la mayor parte de estos, de los miembros del ejército, empiezan a estar de acuerdo con la república. No quieren seguir siendo parte de un imperio. Los imperios ya habían desaparecido en Europa, existían muy poquitos y no eran parte de lo que es la Europa occidental. Por lo tanto, empiezan a tener gran oposición y obviamente cuando un régimen político tiene la oposición del ejército que tiene que cuidar justamente a los políticos, la situación se torna complicada. Pero además de tener el ejército en contra, este régimen político tenía a la sociedad dividida, la sociedad oligarca, que es la que le interesaba a los políticos, dividida por el tema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la cantidad de esclavos que había en Brasil era mucha, ¿sí? Tenían muchísimos esclavos porque recuerden que desde el momento de la colonización
se trajeron esclavos que reemplazaron la mano de obra indígena, porque no hicieron lo mismo que los españoles, que fue dominar a los indígenas mediante las obras, o sea, mediante el trabajo, además de la religión, sino que directamente los aniquilaron. Entonces, la sociedad estaba una parte que defendía la esclavitud y otra parte que estaba en contra de la esclavitud. Los que estaban en contra de la esclavitud eran todos los hacendados que formaban parte de la comunidad del café, ¿sí? Los cafeteros, como se les llamaba en Brasil, no utilizaban mano de obra esclava, sino que utilizaban asalariados. Indígenas, negros, mestizos, blancos, no importaba el color de piel, todos los peones que trabajaban en esta producción cobraban un sueldo, eran personas libres que cobraban un salario. Mientras que los azucareros, que era el otro gran grupo de oligarcas, utilizaban tanto en la cosecha como en la molienda mano de obra esclava. Obviamente es muy caro invertir en un esclavo, ¿sí? Los esclavos no eran baratos. Entonces, el que había comprado un esclavo había invertido muchísimo dinero. Es como que nosotros nos compremos una heladera o un lavarropas, ¿sí? Si nos obligan a tirarlo a la calle, a ese electrodoméstico, vamos a perder plata. Obviamente por eso los azucareros y los demás productores que trabajaban con esclavos no querían perder su mano de obra. En 1888 se decide abolir la esclavitud. Si el régimen imperial tiene presiones y el parlamento que trabaja con él dictan una ley y abolieron la esclavitud. Los dueños de los esclavos, es decir, los azucareros, le piden al gobierno nacional que les pague una indemnización. ¿Por qué? Porque les hicieron liberar a los esclavos, les hicieron perder plata. La plata que ellos habían invertido se les fue. ¿Quién va a trabajar en el campo? No únicamente que se les fue la plata de la inversión, sino que ahora tienen que empezar a pagarle a un trabajador asalariado y eso cuesta plata. Entonces, como el gobierno nacional no les da ningún tipo de apoyo, de subsidio, directamente los azucareros se alejan de lo que es la política nacional. Deciden meterse en los negocios y no formar parte de la política nacional. Le dejan la política a los opositores, que son los productores de café. Se proclama la República, ¿sí? Gracias a la caída de la esclavitud, digamos. Fíjense que es una cuestión social, dar por fin al sistema de esclavitud, y eso cambia todo el sistema político en Brasil. Se proclama la República con el apoyo obviamente del ejército, el líder es Da Fonseca, que es el gran organizador del Estado brasilero, y los que van a formar parte de esta república oligárquica que se forma son todos los cafeteros, todos los productores de café. Más adelante, esta división entre azucareros y cafeteros, se van a mezclar los dueños del caucho, ¿sí? Que son los que van a empezar a ser los grandes multimillonarios de Brasil, porque cuando se descubre el caucho y se empieza a exportar, Europa empieza a utilizarlo en distintas piezas y se paga muchísimo por el caucho. Entonces, todos los que trabajan en este tipo de extracción, que también van a utilizar a los esclavos, van a ser el otro grupo oligárquico con el que se van a dividir el poder. Fíjense que en Brasil no es una cuestión de ser oligarca, clase media, clase baja, sino que dentro de la oligarquía tenemos los grupos de acuerdo a la producción que se realiza. En este momento, cuando se proclama la República, política y económicamente, el grupo de los cafeteros es el más importante. Y en segundo lugar, los azucareros. Y en tercer lugar, los caucheros y después los mineros, ¿sí? Que son los que
trabajan en la extracción de piedras preciosas y semipreciosas. El resto del pueblo, obviamente, esto es el 10% de la población de Brasil. El resto del pueblo, son pobres. Uno de los problemas que hubo en esta época en América Latina fue el conflicto que existió entre Bolivia, Chile y Perú. Este conflicto se inicia por la posesión, en realidad la explotación del salitre. El salitre que existía en la zona del desierto que compartían estos tres países, se empieza a utilizar como fertilizante y era muy solicitado por los países europeos. Entonces los tres países explotan este producto y lo exportan. Bolivia, que era el dueño, digamos, de los territorios donde estaba la mayor parte del salitre, empieza a cobrar impuestos a las compañías explotadoras. Y la mayor parte de las compañías explotadoras eran de Chile. Chile entonces, enojado por esta situación de aumento de impuestos, le declara la guerra a Bolivia, pero Bolivia busca como aliada a Perú. Entonces Chile vence a Bolivia en una guerra militar y en el mismo momento invade a Perú. La guerra no dura demasiado tiempo, tampoco es una guerra demasiado sangrienta, sí es una guerra que termina con la paz que se venía manejando desde 1824, porque si bien había levantamientos en el interior de cada país en contra de los gobiernos nacionales, no había habido guerras entre los estados. Y ahora sí tenemos una guerra. Como consecuencia de esta guerra, Perú perdió dos regiones, que son la región de Arica y de Tacna, que pasan a ser posesión de Chile y lo son hasta el día de hoy. Bolivia perdió toda la zona de Atacama, que es la zona donde estaba el salitre, y por consiguiente perdió también la salida al mar, cosa que está reclamando desde hace 2 o 3 años, que pidiéndole a Chile que le devuelva esa zona y que le devuelva la salida al mar. Y Chile, que se quedó con las tres regiones, Atacama, Tacna y Arica, y con el salitre y con la posibilidad de exportar, empieza una gran expansión económica porque es el único país que puede explotar este recurso. No fue una guerra que haya cambiado la historia de América Latina, pero sí la consecuencia esta de que Bolivia, a partir de este momento, es uno de los países que no tiene salida al mar y que pierde la oportunidad de comerciar con el exterior directamente. Para poder hacerlo tiene que pasar necesariamente por los puertos de los países que limitan con ella. Bueno, como síntesis de todo el periodo 1850 a 1880 en América Latina, podemos decir que nuestro continente vivió una época de dependencia económica y política, tanto de Estados Unidos como de las potencias o los países más importantes de Europa, fundamentalmente económicas, ¿sí? Internamente hubo intentos de organización de cada uno de los países, de la mano de la oligarquía, que eran los miembros más destacados de la sociedad, que llevaron adelante el fraude y el manejo ilegal de los votos para poder llegar al gobierno. Hubo ideas contrapuestas para esa organización y se dieron muchos cambios sociales, como la eliminación de la esclavitud, la organización de grupos de trabajo y sobre todo la inmigración europea, que vino a cambiar la sociedad de América Latina.